Muy buenas, queridos oyentes del canal literario RG. Vamos a continuar la lectura del libro del profesor Alfredo Llanos, La filosofía de Heráclito. A por ello. Dice así el siguiente capítulo: Heráclito en Oriente. Los vínculos entre Heráclito y la India no son claros. Masón o Ursel cree, por su concepción pesimista del devenir, el filósofo se halla cerca del hinduismo. Piensan, pero, que Schopenhauer y Nietzsche, Bergson y Freud nos preparan para una mejor comprensión de los métodos indios. Sin embargo, ni el fuego divino de los himnos védicos, ni el orden universal del mundo y el fluir general de la existencia en el seno de la cual constituye el karma, el conjunto de actos que constituye el ser humano, no permiten ser comparados con la concepción heraclitia del devenir cósmico, que no es vacío, sino pleno. El doble aspecto destructor y benefactor de Dios Shiva, entidad divina que simboliza lo absoluto superior a las contradicciones, puesto que ella aniquila y crea, atormenta y consuela, encarna el erotismo y el ascetismo, y manifiesta en todo ello la omnipenetración de la luz. Resulta extraño, frente a la concepción universal heraclitia de la unidad armoniosa de los contrarios, todo lo que se haya justificado a los ojos del Efesio, todo lo que se forma en el proceso del continuo fluir y se transforma perpetuamente en el curso del devenir. El mundo es el movimiento eterno y no el vacío reposo eterno. Un sabio indio, Sri Aurobindo, busca en su pequeño libro sobre Heráclito establecer las analogías entre la concepción heraclitia del fuego, del devenir, de la unidad y la multiplicidad y la de los Vedas, los Upanishads y el budismo. No obstante, las diferencias que separan a esos dos mundos se le escapan. Carente de una verdadera comprensión del pensamiento heraclitio, intenta esclarecerlo ya en la luz de la espiritualidad india o bien a través del positivismo del siglo XIX. En el caso de averiguar si existe la posibilidad de vincular a Heráclito con Egipto, Paul Tannery, entre otros, expuso la tesis de una influencia de la religión egipcia sobre Heráclito, en la que nada tendrían que ver los misterios griegos. Muchas son las semejanzas que él subraya. Heráclito determina la causa del proceso del mundo bajo la forma material a la cual atribuye la preeminencia. El fuego que se manifiesta en el dios solar y que al extenderse en toda la naturaleza sutil en el más alto grado, casi incorpóreo, posee a la vez la inteligencia y el poder que acciona y dirige todas las cosas. El fuego se complace en ocultarse según las apariencias más diversas y en manifestar también su divina presencia. Ese Dios universal, que se adora en miles de formas, está por cierto mucho más cerca de Plat, el rey supremo de Memphis, que del Hefaisto de los griegos. Las metáforas de ocultación, muerte, sueño, extinción y las opuestas de aparición, vida, vigilia, que prodiga Heráclito para caracterizar los fenómenos contrarios, se hallan asimismo en cada página del libro de los muertos y en cada línea de los himnos de Egipto. La imagen de la guerra eterna y necesaria para la armonía del mundo, que constituye en Heráclito una fórmula mucho menos esperada, parece venir de las riberas del Nilo, donde Horus renueva sin cesar la lucha contra Set, siempre vencido, mas no aniquilado. Empero todas estas comparaciones no logran convencer y dejar intacto el fondo original del pensamiento de Heráclito. El empeño de hallar influencias de Irán en Heráclito también se ha intentado. Augusto Gladish, en su libro escrito hace muchos años, expresa que la revelación religiosa del profeta Zoroastro habría gravitado fuertemente sobre la filosofía heraclitia del pensador griego. La representación iranía de un combate entre la potencia buena y luminosa y la malvada y oscura, combate que se desarrolla en el tiempo eterno y constituye el mundo, resulta el nuevo modelo del pensamiento de Heráclito. Pero tampoco resulta aceptable la comparación porque el propósito del Efesio supera todo planteamiento ético y religioso. La tesis del parentesco del pensamiento de Heráclito con ciertas formas de la filosofía china es bastante difícil de probar. El pensamiento chino trata de captar las dos entidades que luchan entre sí en la naturaleza, el yang, lo impar,
o lo masculino, lo cálido y lo luminoso, por una parte, y el yin, lo par, lo femenino, el frío y lo oscuro, por la otra. Ambas potencias son opuestas, marcan las vicisitudes de un ritmo, el ritmo del devenir, el Qi, a la vez cósmico, social y político, que constituye la esencia del Tao, la buena vida. Chuang Tse, pensador taoísta del siglo IV, es considerado por Mason Ursel como un hegeliano a par la lettre. En efecto, él denuncia la relatividad del sí y del no y enseña la captación simultánea de los contrarios que emergen del mismo origen, de la fuente del devenir universal, dejando al bungo la disputa, la discusión y el análisis. Este Heráclito chino exige del sabio que expresa y abrace la verdad en un movimiento de concentración sintética. Pero, según Costas Axelos, el pensamiento chino sigue siendo oriental y no llega, como el de Heráclito, a inscribirse en el real devenir del universo. Cabe preguntar si el pensador griego puede ponerse en relación con los israelitas. En un trabajo sobre Heráclito habla Diels del tono hierático y profético del Efesio, sin agregar más. Puede decirse que los profetas de Israel y todo el Antiguo Testamento manifiestan trágicamente su pasión por lo universal y conciben el Dios único y trascendente, un Dios que no reclama ofrendas como exigencia absoluta de justicia, fundamento de la ley. Sin embargo, Heráclito no es un profeta de Dios o un misionero de la revelación. Es un pensador que piensa los fenómenos del mundo como proceso y capta lo eterno permanente, como implicado en el devenir. Resulta interesante ahondar en el sentido de estos parentescos ideológicos. Oriente y Occidente se han influido de manera recíproca a lo largo de la historia. El mundo griego, por su parte, no fue un ámbito cerrado, y Éfeso, particularmente, se convirtió en el lugar de intercambio entre las ideas occidentales y orientales. Quizás sea correcto suponer que Heráclito experimentó la atracción de concepciones extrañas, aunque seguro que gracias a la peculiar ductilidad que los griegos en general demostraron siempre, las adaptó a sus propias exigencias especulativas. La comunidad de pensamientos y temas entre filósofos es a menudo efectiva. En cuanto concierne a Heráclito, es evidente que su época no es sólo la de aurora del pensamiento griego, sino que se integra en un despertar mucho más amplio. En el momento en que los jónicos surgen en Grecia, Israel conoce a los profetas. Vamos a leer de vuelta esto, esta parte es muy interesante. La comunidad de pensamiento y temas entre filósofos es a menudo efectiva. En cuanto concierne a Heráclito, es evidente que su época no es sólo la de la aurora del pensamiento griego, sino que se integra en un despertar mucho más amplio. En el momento en que los jónicos surgen en Grecia, Israel conoce a los profetas, el Irán a Zoroastro, la India a los Upanishad y a Buda, China a Confucio y Lao Tse. Todos estos movimientos de ideas poseen características especiales y aparecen dentro de un determinado contexto social y económico, además. Se hallan limitados casi siempre por la distancia, las barreras idiomáticas y geográficas. Sin embargo, la incomunicación no fue absoluta, pues desde el lejano oriente, desde China a través de la India, caravanas de comerciantes llegaban hasta el oeste y no es difícil suponer que servían de nexo entre culturas distintas. Todo ello no significa aceptar la simple imitación de ideas ajenas, pero es claro también que la teoría del milagro griego no puede sostenerse en serio. La grandeza de los helenos se explica por su capacidad de síntesis, por la amplitud con que recibieron y utilizaron el aporte cultural de otros pueblos y lo fundieron en su propia concepción del mundo. Heráclito es, sin duda, la más alta muestra de originalidad en este respecto, y si tomó algo prestado, lo devolvió impregnado con el sello de su genio filosófico. Me encanta, este libro es hermoso. A leer, muchachos.